Bueno muchachos, como pueden ver, pues el día de hoy vamos a hablar de tres conceptos que son muy importantes en la filosofía para entender cómo fue que fue evolucionando el pensamiento, arrancando desde el mito, desde luego el logos, que es el conocimiento, y ya el método, la forma en cómo ya se estructura y cómo se le da una forma más aplicativa desde las ciencias. Para ello, pues primero hay que empezar desde esa transición que viene del mito al logos, y pues por eso incluso me puse esta camiseta con un personaje que es irónicamente un dios ilegítimo de la guerra. Aquel que conozca el videojuego sabe a qué me estoy refiriendo. Pero estas creencias de los dioses nos ayudaban a nosotros a despertar nuestra creatividad, a tratar de darle explicación a fenómenos de la naturaleza, a situaciones que de pronto no hay otra forma de explicarla, y entonces los mitos ayudaron mucho a desarrollar el pensamiento de nuestra civilización, porque le permitía al ser humano darse respuesta, dar explicaciones de muchas cosas, y era algo fundamental para el pensamiento colectivo. En la plataforma les dejé un video en donde hay algunos mitos griegos, unos que no son tan populares como lo son el grifo, Pandora, el Fénix, bueno, Némesis. Pero también les recomiendo mucho la definición que les dejé allí del Banco de la República acerca de lo que es un mito, porque ahí van a encontrar un link también a algunas historias que en estos días me voy a poner a leerlas bien juicioso, pero encontré que hay muchos mitos amerindios de esta región, hay historias de los muiscas, de los mayas, de los aztecas, que también vale mucho la pena ver, porque estamos muy acostumbrados a ver en el cine, a ver en la televisión la representación de los mitos griegos, pero hay que sentirnos muy orgullosos de nuestra mitología americana, porque tiene historias increíbles como por ejemplo la de Bachué, que luego se las voy a presentar, o creo que ya algunos grados se las había mostrado, que es de los muiscas, en donde está la historia de Goran Chachán. Pero bueno, no voy a echar mucha carreta con eso, pero les recomiendo mucho estudiar la mitología de nosotros también. Por lo pronto, vean este video. Bueno, no sé si alcancen a ver este cuadrito acá, pero de todas maneras yo les voy a mandar esta presentación también, que es una selección de imágenes que quise acompañar, pero aquí nos está mostrando cómo el mito da una explicación de la realidad, y el logos también es la transformación hacia la filosofía, en donde hay una imaginación y primero se tiene presente lo sobrenatural, pero ya al pasar a la filosofía estamos buscando las explicaciones desde lo racional, utilizando algo más natural, pasar de lo sobrenatural a lo natural, y de la narración y la leyenda, que era estimulada principalmente por los poetas, a una teoría o una ciencia en donde hay unas leyes universales que nos permiten darle una mejor explicación a las cosas. El ser humano siempre ha sido muy creativo y siempre ha desarrollado muchas ideas, pero entonces se necesitaba pasar de ese mundo que era más subjetivo a algo más objetivo, porque pues ya estábamos encontrando de que muchas de las leyendas tenían historias que a veces eran difíciles de explicar. Por ejemplo, el tener tantos dioses para tantas historias tan diferentes, el tratar de darle explicación al viento, al mar, el dios para absolutamente todo. Había muchas divinidades, incluso se dice que los primeros héroes, Hércules, Teseo, Perseo y todos esos zeos, eran también una forma de cómo las islas, las diferentes localidades que tenía Grecia, era como para promocionar el turismo, era para hacerlos, atraer a los turistas a ellos a que visitaran, como decir, hey, miren, nosotros tenemos a un semidios, el cual es hijo de tal dios y de fulanita, y de bueno, no sé, o sea, era una estrategia también para poder comercializar un poquito más las ideas, darle explicación a las cosas, pero también ese acercamiento a los dioses, esa humanización de los dioses también hizo que fuera perdiendo mucha fuerza el tratar de explicar las cosas solamente desde los mitos. Entonces es así como pasamos de tener la explicación desde más de los dioses a tratar de darle una explicación más natural de las cosas desde la acción del ser humano. Como les decía, pasar de algo más subjetivo a más objetivo, a tener una fundamentación más clara, más entendible, y a través de unos procesos que vamos a ver a continuación.
Entonces es así como pasamos de lo que es el mito al logos a través de la filosofía y empiezan a desarrollarse los primeros métodos. Y como siempre, tenemos que tener a uno de los principales, a uno de los grandes, a uno de los primeros. Recuerden que los primeros fueron los presocráticos, que lo vimos a través del ejercicio de la línea del tiempo, pero a partir de Sócrates empiezan a desarrollar muchísimas cosas, muchas de las teorías que hoy en día incluso se conservan. Hay algunos que las han refutado, las han mejorado, pero a Sócrates le debemos mucho el origen de los pensamientos, y él nos habla acerca de la mayéutica. Uno de sus primeros métodos era a través de hablar con las personas. Se dice que Sócrates era una persona muy admirada, pero también era muy odiada, porque entonces él lo que hacía a veces era hacerle ver a las personas lo ignorantes que eran a través de su método, a través de la mayéutica. Él cogía a las personas y cuando se acercaban a él utilizaba métodos dentro de su conversación para hacerles ver lo tontos que eran. Él decía, y pues también inspirado mucho porque su mamá era una partera, de que lo que él trataba de hacer era hacerle parir las ideas a las personas a través de las preguntas. Su dialéctica, que significa cambio o diálogo, se basaba en dos cosas: en la ironía. Él se hacía, digámoslo, el loco, se hacía el ignorante, se hacía el que no sabía absolutamente nada, no tenía ningún conocimiento de algo, para poder obligar a la persona a que encontrara en sí mismo. Por eso lo de hacer parir una idea. Aquí les preparé este dibujito simpático, que es básicamente eso. El maestro desarrolla una serie de preguntas al aprendiz para que el aprendiz encuentre las respuestas en sí mismo. Era uno de los primeros métodos que encontrábamos para poder definir las realidades. Miren, por ejemplo, esta frase que utilizaba, que decía: no puedo enseñar nada a nadie, solo le puedo hacer pensar. Es encontrar las respuestas en ti mismo. Ya con el pasar del tiempo empezaron a aparecer muchos pensadores, y aquí voy a acelerarme un poquito, no me voy a detener tanto en autores, voy a frenarlo un poquito más adelante en el que me parece que es el más importante para hablar aquí. Pero existieron varios pensamientos o formas o métodos. El primero es el inductivo y el segundo el deductivo. El inductivo es pasar de lo particular a lo general, y el deductivo de lo general a lo particular, es decir, son inversos, no contrarios, tienen un proceso que está invertido. ¿Qué es inducir o qué es el método inductivo? Es empezar desde algunos hechos, algunos resultados, hasta llegar a algo más macro. Por ejemplo, hablemos de un resultado, hablemos de una vacuna, hablemos de una medicina que fue muy efectiva. Entonces nos surge la pregunta, bueno, ¿y por qué esa medicina fue tan importante? Bueno, hubo algunas personas que estuvieron estudiándola. Entonces, ¿qué tipo de científicos fueron? ¿Cuál fue la ciencia que se utilizó? ¿Cuáles fueron los experimentos? Ven cómo desde algo muy particular empiezo a crecer y voy yéndome hacia las raíces de las cosas, hacia unas teorías, hacia unas diferentes hipótesis. Ya, deducir. Un buen ejemplo para hablar de lo que es el método deductivo es lo que hace este personaje de Sherlock Holmes, ¿cierto? Que él parte ya desde algo general hacia lo particular, desde una sospecha que tiene de algo. Por ejemplo, una escena en donde él observa a una señora que tiene una manchita así en las orejas, una manchita azul, y entonces le dice: oh, usted debe de ser profesora. Y entonces, ¿por qué? Porque las profesoras tienden a trabajar con marcadores y entonces, o con tizas, y entonces por eso las manos se le untaron y seguramente usted se rascó la oreja para arreglarse un arete o algo así, y pues por eso tiene allí. Entonces, ¿qué hizo él? Él tiene unos conocimientos generales de la vida, tiene unas teorías, tiene unos fundamentos que le permitieron llegar hasta esa respuesta, y es su conocimiento acerca de las personas, acerca de la vida de los profesores, acerca de una serie de informaciones que le permiten poder llegar hasta el proceso.
Ya continuando un poquito más, hablamos también del método fenomenológico, el cual tiene básicamente estos tres procesos o van alineados en esta forma. Describir, deducir e interpretar. ¿Sí? Ya vimos qué es lo que es de deducir, pues creo que no hay necesidad de explicar la palabra describir y tampoco interpretar, porque como lo pueden ver aquí es hacer utilizar nuestra imaginación para darle respuesta a las cosas. Bueno, como cuarto o quinto método, ya no estoy seguro, está también la hermenéutica, que es básicamente escudriñar textos. La hermenéutica se dice que no hay una verdad absoluta porque no nos basamos desde la experiencia ni solamente desde los ideales, sino desde estudiar y estudiar y estudiar. Hay que dar una comprensión, una explicación y una interpretación continua de la sabiduría, de la información, pero es básicamente desde textos, desde literatura, desde cosas que ya están escritas. Bueno, y si de Sócrates hablábamos como alguien importante en la antigüedad, en la época moderna, uno de mis héroes. Definitivamente yo pienso que Descartes hizo demasiados aportes al pensamiento humano a través de sus frases, de su raciocinio y sobre todo de su método, el método cartesiano. Descartes tiene esta frase de pienso, luego existo, es decir, las cosas pueden ocurrir originalmente dentro de nuestra mente, o sea, él reúne varios pensamientos filosóficos y le da forma a través de este método, el cual en su principal obra o la más reconocida es el Discurso del Método, en la cual va poniendo unas reglas, va explicando unos procesos, unos pasos, ahí digámoslo, unas cosas que nos permiten a nosotros poder controlar mejor la realidad, y voy a tratar de explicárselas lo más sucinto posible. Una primera regla es no admitir verdades sin evidencias. Hay que poner en duda absolutamente todo. El método de la duda es algo que nos permite a nosotros tener la mente abierta y poder resolver mejor las preguntas. Evitar la precipitación y la prevención. Que la precipitación, pues yo creo que se entiende, es como actuar sin tener todas las condiciones, sin primero haber analizado las cosas, sin haber primero, bueno, me estoy adelantando porque analizar es la segunda parte, ¿sí? Después de que yo no admito de que no es ser, la palabra, no es ser escéptico, porque el escepticismo también es una corriente filosófica o una forma de pensar, pero el escéptico es sencillamente no creo, ¿cierto? Me hablaron de eso y la verdad lo rechazo, no estoy de acuerdo con ello, ¿sí? Porque hay un conocimiento previo que yo tengo que me limite, que dice, no, esto no es, no estamos hablando de escepticismo, estamos hablando de no precipitarnos y de evitar sobre todo. La segunda regla es analizar, es dividir las partes en cuanto fuere posible. Es esa palabra básicamente, o sea, primero yo lo voy a empezar a descomponer en pedacitos para irmelo comiendo más suavecito. Voy a tratar de manejarlo de la mejor manera posible, sobre todo dividiendo, analizando. La tercera regla es conducir ordenadamente el pensamiento, es empezar desde lo simple gradualmente hasta lo más complejo, hasta lo más compuesto. Es tratar de hacer las cosas sobre todo con un sistema, con un orden. Y por último es hacer recuentos. La última regla es hacer continuamente revisiones y tratar de no omitir absolutamente nada. Es estar seguros, es no basarnos solamente en supuestos, sino hacerle un debido proceso. Y pues bueno, quiero cerrar esta presentación dejándoles a ustedes eso, ¿sí? Sobre todo el tema de que hay que tratar de mantener siempre la mente abierta, no ser cerrado, no ser escéptico, sino procurar por
La filosofía no es solamente para ciertas personas, todos en algún momento tenemos preguntas filosóficas, incluso a algunos les he puesto ese trabajo de que escriban preguntas filosóficas y se darán cuenta de que algunas son muy profundas, muy poéticas, pero también algunas son muy simples, son muy obvias. Hay personas que le tienen pereza a la filosofía porque dicen que son charlatanería o se habla de cosas que para qué hablarlas, pero hay que darnos cuenta de que en algún momento, cuando se hablaron por primera vez, no se había dado cuenta muchas cosas. O sea, la filosofía nos permite responder. Y pues ya no quiero alargar mucho más este video porque creo que ya se está volviendo un poquito latoso y ya se está volviendo muy conceptual, pero pues espero que lo hayan podido disfrutar, ya que me esmeré bastante investigando y preparando todos estos dibujitos, palabras, cosas, imágenes. Bueno, muchachos, espero que estén muy bien y que les haya servido esta lección para entender ese proceso que va del método, logos, hasta, del mito al logos y del logos al método. Que estén muy bien, un abrazo chicos y que Dios los bendiga.